Hola estimados estudiantes, en este video nosotros vamos a hablar acerca de la interferencia en películas delgadas. Primeramente, para entender este concepto, entonces vamos a hablar acerca de qué es una película delgada. Cuando nosotros nos referimos a la película delgada, nos referimos a una pequeña capa de un grosor muy fino, por eso vamos a trabajarla con delgadas, muy fino, de ciertos materiales. Como podría ser, aquí tenemos el ejemplo de una película delgada de jabón. Entonces ahí recordemos que nosotros soplamos para crear una burbujita de jabón, o sea que nosotros encapsulamos aire. Entonces ese aire encapsulado está recubierto por el jabón, que en este caso funciona como una película delgada. Eso ocasiona que cuando la luz pase o interaccione con ellos, ciertas longitudes de onda se destruyan y ciertas longitudes de onda se construyan, o sea que ocurra interferencia. Esa interferencia ocurre entonces porque existen varios haces de luz, uno reflejado y uno refractado, que se refleja por el segundo medio, que se superponen antes de llegar al ojo. Entonces aquí tengo una pequeña imagen de cómo es el funcionamiento, cómo es una película delgada. Entonces aquí tenemos un haz de luz que va a incidir. Nosotros hemos aprendido de que siempre que la luz pasa de un medio 1 o cualquier onda de un medio 1 a un medio 2, en el medio 2 sería la película, se refracta. O sea que un haz de luz la va a atravesar, pero el otro haz de luz va a rebotar, porque siempre que hay refracción también ocurre reflexión. Y de igual forma, después de atravesar la pequeña capa o film delgado, entonces pasa a otro medio, medio 1, medio 2 y pasa a un tercer medio. Cuando se vuelve a refractar, pasa al tercer medio, se vuelve a refractar y él se vuelve a reflejar. Y después esa reflexión llega otra vez al lugar original, al medio inicial. Entonces, cuando ocurre ese fenómeno es lo que nosotros llamamos interferencia en películas delgadas, que sería un haz de luz que se refleja al interaccionar con la película, con la primera capa de la película, y el otro haz que se va a reflejar después de refractarse y atravesar la película delgada. Ella sale al medio inicial e interacciona con el primer haz de luz. Esas dos interacciones entonces crean una superposición y va a ocasionar que se ocurra una interferencia, ya sea constructiva o destructiva, en función de qué parámetros. Vamos a ver. Cuando estudiamos interferencia, lo importante o algo muy importante de estudiar es la diferencia de recorrido o la diferencia de camino. Claramente un haz de luz va a recorrer más distancia que el otro haz de luz. ¿Cuánto más? Vamos a ver. Obviamente el que se refracta es el que va a recorrer más. Entonces, si yo a esta diferencia, el grosor de la película delgada, la llamo T, entonces el haz de luz que se refracta pasa una vez T y después rebota hacia arriba. Entonces sería 2 veces el espesor. Así que la diferencia de recorrido es 2 veces el espesor. Así de simple. Interesantemente, las condiciones, ya esto le podemos aplicar las condiciones de interferencia constructiva o destructiva para encontrar o tener las relaciones que vamos a estar utilizando. Hemos aprendido en clase de que para que la interferencia sea constructiva, esa diferencia de camino, que en mi caso vale 2 veces el espesor de la película delgada, tiene que valer un número entero de longitud de onda, lo que nosotros llamamos m lambda, donde esta longitud de onda es la longitud de onda dentro del film. Así, esta es la longitud de onda del medio o de la película delgada. No es la que está en el aire, no es la que pasa al último medio, no. La longitud de onda que se va a eliminar es la de la película. Así que sería m por lambda. Si es interferencia destructiva, entonces nosotros vamos a cambiar la condición. La diferencia de recorrido, la diferencia de camino, que era 2 veces el espesor, para una interferencia destructiva tiene que valer m más un medio de esa longitud de onda
n. Esa longitud de onda en el medio. Recordemos que de refracción nosotros hemos aprendido de que la longitud de onda en el medio no es más que la longitud de onda en el aire vacío dividido entre el índice de refracción. Así que es importante conocer qué medio o qué material está hecho el film. Como en este caso de aquí era jabón, saber de qué es de jabón, porque el material va a influir en las longitudes de onda que se puedan eliminar o no. Algo que hay que tomar en cuenta de que como aquí estamos estudiando refracción, hay que saber lo del cambio de fase. Aquí yo tengo unos ejemplos de cuando el haz de luz cambia de fase y vamos a aprender qué sucede. Entonces tenemos 3 ejemplos. El ejemplo A o la imagen A es cuando la onda transmitida, o sea, la que se refracta, se desplaza con más rapidez que la onda incidente. Desplazarse con mayor rapidez quiere decir que el índice de refracción del medio inicial y el índice de refracción del medio final tienen una relación, y es que la del inicial es mayor a la del final. N1 mayor a N2 o Na mayor a Nb, como sale aquí. Si esto ocurre, si la onda aumenta su velocidad, se acelera, entonces la onda reflejada no va a experimentar cambio de fase. La onda reflejada, que es con la que estudiamos al final de cuentas, no tiene cambio de fase. Si los índices de refracción son iguales, es prácticamente que no pase de un medio a ningún otro medio, pasa a medios iguales o con las mismas propiedades, entonces no va a haber reflexión. Y si pasa a uno más lento, de uno más rápido a uno más lento, que es lo que nos interesa, es la onda reflejada experimenta un corrimiento de fase. O sea, se desfasa. Medio ciclo exactamente. ¿Qué implica de que se desfase? Si se desfasa, eso quiere decir de que mis condiciones de interferencia constructiva y destructiva se van a invertir. Porque nosotros hemos dicho de que delta X igual a 2T por M lambda es la condición de interferencia constructiva. Pero eso ocurre si entran en fase. Entonces, si una de ellas, si esta se desfasa, eso quiere decir que esta condición se me ha invertido también. O sea, que esta condición que nosotros originalmente decimos que es de interferencia constructiva, ahora se me vuelve de interferencia destructiva. Y la de interferencia destructiva, M de un medio de lambda, se me vuelve la de interferencia constructiva. Entonces aquí hay algo que siempre hay que ir trabajando. Si la onda pasa de un medio más rápido a uno más lento, ¿cómo va a ser el comportamiento? Porque si pasa de un medio más rápido como en el aire a cualquier otro medio como el vidrio, como el jabón, que tienen índices de refracción mayores a las del aire, entonces se van a ralentizar, lo que va a ocasionar de que exista un cambio de fase. Si una de mis dos ondas, recuerden que debe existir doble refracción prácticamente, si una de mis dos ondas hay una desfase, hay un cambio de fase, entonces las ecuaciones o las condiciones de interferencia constructiva y destructiva se invierten. Si las dos se mantienen igual, no se invierten, y si las dos se desfasan, pues tampoco se invierte. Porque si las dos cambian de ciclo, al final de cuentas me queda como estuviera originalmente. Entonces, esto lo vamos a cambiar, las condiciones de interferencia constructiva o destructiva, solamente si una de las dos ondas al reflejarse cambian de ciclo. Con esto en mente, entonces vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Vamos a trabajar con este que tengo acá. Dice, suponga que las dos placas de vidrio, que aquí tenemos la figura, ojo, vidrio, son dos portaobjetos de un microscopio que miden 10.0 centímetros de longitud. En un extremo están en contacto y en el otro extremo están separadas mediante un trozo de papel. El trozo de papel está acá.
Dice que este trozo de papel tiene un grosor de 0,0200 milímetros de espesor. ¿Cuál es la separación de las franjas de interferencia que se observan por reflexión? La franja en la línea de contacto es brillante u oscura. O sea, recordemos, brillante máximo, oscura mínimo. Suponga que la luz monocromática tiene una longitud de onda en el aire igual a la del vacío de 500 nanómetros. Entonces aquí tenemos nuestros datos y vamos a ir solucionando este pequeño ejercicio. Al final de cuentas nos interesa conocer la separación entre las franjas de interferencia. La separación entre las franjas de interferencia. Bien, entonces voy a hacerles a la imagen. Trabajamos acá. Entonces ahí nosotros tenemos nuestra posición X de interés. O sea que nosotros vamos a trabajar en esa posición X. Tenemos nuestro espesor T y tenemos un H. Ahora, vamos a ver. En este caso nosotros tenemos aquí aire, vidrio, vidrio. Entonces, el primer haz de luz que va acá pasa del vidrio al aire. El vidrio tiene un índice de refracción mayor al aire. Eso quiere decir que se va a acelerar. En el aire es más rápido. Eso quiere decir que no hay cambio de ciclo, no hay desfase. No desfase. Sin embargo, después pasa del aire y cambia al vidrio otra vez. Ahí sí debe existir un cambio de fase porque paso del medio aire, que es más rápido que la velocidad en el medio vidrio. Así que el segundo haz de luz cambia de fase. Eso significa que mi condición de m lambda ya no es la condición de interferencia constructiva, sino que m lambda es mi relación de interferencia destructiva. Entonces trabajemos con esta relación. Recuerden de que esto es la longitud de onda en la película. ¿Qué medio es? Aire, o sea, el mismo que nos están dando, de 500 nanómetros. Entonces vamos a trabajar 2T m lambda. Interferencia destructiva. Entonces 2T va a ser igual a m por lambda sub 0, o lambda en el aire. Ahora, nuestro objetivo es encontrar X, que sería la ubicación del patrón de interferencia, y para conocer la separación entre ellas. Algo interesante que hay que tomar en cuenta es que como nosotros queremos trabajar con la separación entre dos franjas consecutivas, hemos aprendido de que si tenemos dos franjas consecutivas, pues podemos tomar m igual 1. De hecho, no podemos tomaríamos m igual 1 para la separación entre dos franjas consecutivas. Así que esto es 1. Entonces, busquemos X. Si nosotros vemos, me voy a mi imagen otra vez, y esto es aplicable para cualquier ejercicio que tenga que ver con cuña, y yo tengo este triángulo de acá. Tengo un triángulo rectángulo, que en la horizontal tengo a X y en la vertical tengo a T. Y ahí va. Sin embargo, con ese mismo ángulo yo tengo esa misma distancia que sería el total L y el total H. Ok, entonces si comparten el mismo ángulo porque son triángulos semejantes, entonces puedo trabajar con la tangente. La tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre adyacente, o sea, sería H sobre L. Opuesto sobre adyacente. Pero también el opuesto y el adyacente sería el espesor y mi posición X, que es lo que nosotros queremos buscar. Como yo en mi ecuación de interferencia tengo T, pues yo despejo X. X va a ser igual a quedaría, lo invierto y paso a dividir T. Entonces sería T por L entre H. TL entre H. Bien, entonces tomando eso en cuenta, nos vamos a nuestra ecuación.
TL sobre H. Nos vamos a nuestra ecuación. Aquí. Y entonces nos queda 2 por T, que era... perdón, no, nosotros queremos despejar... Perdón, tenemos que despejar T. Entonces T va a ser igual a HX sobre L. Ok, ahora sí. HX sobre L. Eso es T. Eso va a ser igual a 1 por la longitud de onda. ¿Quién quiero? X, despejo X. Entonces X va a ser igual a L por lambda dividido entre 2 veces H. X lambda dividido entre 2 veces H. Tomando esto en cuenta, entonces nos vamos a nuestra calculadora y vamos a hacer el cálculo. Si todos tienen las unidades de medida, entonces vamos a cambiárselas para que todo esté en metros. Entonces, milímetros significa por 10 a la menos 3 metros. Centímetros por 10 a la menos 2 metros. Y nano por 10 a la menos 9 metros. Entonces, tomando eso en cuenta, nos vamos a nuestra calculadora y hagamos el cálculo. Queremos L, 10.0 por 10 a la menos 2. Después nos vamos a lambda. Lambda que vale 500 por 10 a la menos 9. Y dividimos entre 2 veces H. Y H vale 0.0200 por 10 a la menos 9 milímetros. Perdón, por 10 a la menos 3 metros. Y eso da un total de 1.25 por 10 a la menos 3 metros. 10 a la menos 3 son milímetros, así que la respuesta es 1,25 milímetros. Entonces aquí concluyamos. La distancia de separación es de 1.25 milímetros. Y la otra pregunta es, ¿la franja en la línea de contacto, o sea, donde trabajamos con X, es brillante y oscura? Pues es oscura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas trabajamos con interferencia destructiva. Bien, entonces vámonos al siguiente ejercicio, que es un poco distinto, pero es igual de películas delgadas. 3524, vidrio no reflectante. Cuando se observa una obra de arte que se halla tras un vidrio, es frecuente que la afecte la luz que se refleja en la parte frontal del vidrio, lo que se llama resplandor, y que dificulta apreciar la obra claramente. Una solución es recubrirlo de una pequeña capa de una superficie exterior del vidrio con una película delgada que anule parte del resplandor, ciertas longitudes de ondas del resplandor. De hecho, las que más se puedan, las más perceptibles, que sean las que se eliminen. Ojo, queremos anular. Si el vidrio tiene un índice de refracción de 1.62 y como recubrimiento se usa dióxido de titanio, el cual tiene un índice de refracción de 2,62, ¿cuál es el espesor mínimo, o sea, el más pequeño, de película que cancelará la luz de longitud de onda de 505 nanómetros? Que posiblemente sea la que más se pueda observar, la que más moleste. Y después pregunta si este recubrimiento es demasiado delgado para usarse, que otros espesores también funcionaría. Obtenga solo los 3 más delgados. Perfecto. Entonces aquí claramente estamos en un ejercicio de películas delgadas y nos vamos a hacer la primera pregunta. ¿Interferencia constructiva o destructiva? Palabra clave. Aquí dice que queremos anular. Como dice que vamos a anular la luz, la vamos a eliminar, o sea, queremos que exista una interferencia destructiva. Ojo, interferencia destructiva. ¿Qué más? Tenemos 2 índices de refracción, el del vidrio y el del recubrimiento. Entonces pasa del aire al recubrimiento y después al vidrio. El aire 1
el recubrimiento es 1,62 y el vidrio es, perdón, el recubrimiento es 2,62 y el vidrio 1,62. Primero, al pasar de aire al recubrimiento, ¿aumenta o disminuye la velocidad? Aumenta. Perdón, disminuye. Disminuye. Como disminuye, entonces hay cambio de fase. Cambia de fase. Del recubrimiento al vidrio, pues el recubrimiento tiene un índice mayor al vidrio, o sea, se acelera, así que no hay cambio de fase. ¿Cuántos cambios de fase hubieron? 1. Eso quiere decir que mi condición de interferencia destructiva es la que naturalmente habíamos dicho que es la de constructiva. Ok, entonces, interferencia destructiva, en este caso porque hubo cambio de fase, sería 2 veces el espesor igual a m por la longitud de onda en el medio, en ese recubrimiento. Entonces ahí tenemos 2t igual a m por lambda. Ahora cambiemos, nosotros tenemos la longitud de onda en el aire. Entonces queremos la longitud de onda, aquí es en el recubrimiento, en el film, en la película. Así que sería 2t dividido m por la longitud de onda en el aire o vacío, que es la que nosotros tenemos, dividido entre el índice de refracción n. Bien, entonces, ¿qué valores le podemos dar a m? Bueno, le podemos dar m igual 0, que sería el primer valor, pero darle m igual 0 nos quedaría 0. Así que con m igual 0 no encontraríamos un espesor. Comenzamos y trabajamos con m igual 1. Después encontrémoslo con m igual 2 y después con m igual 3. Y ahí dejamos hoy. Y así contestamos el inciso A y B. Despejo T. Y entonces me queda que va a ser m, la longitud de onda, entre 2 veces el índice de refracción. Recuerden que la longitud de onda está en nanómetros, que es 10 a la menos 9. Y el índice de refracción en el recubrimiento de dióxido de titanio es 2.62. Nos vamos a nuestra calculadora y hacemos el cálculo simple. Primero con 1. 1 por 505 por 10 a la menos 9 dividido entre 2 veces el índice de refracción en el dióxido de titanio, 2.62. Damos igual. El primer valor le voy a dar ENG, 96 nanómetros, 96.4 nanómetros, 96,4 nanómetros. Un valor muy pequeño, la verdad. Probemos con m igual 2, o sea, el segundo recubrimiento. Solo el cambio el 1 por el 2. Dejémoslo en NG, 192.7 nanómetros. El espesor 1, el espesor 2, 192,7 nanómetros. Y probemos con el espesor 3. Ya el espesor 3 muy probablemente nos dé un valor que hasta podemos escribirlo fácilmente en micrómetros. Vamos a ponerlo en 0,289 micrómetros. T3, 0,289 micrómetros, que es 10 a la menos 6. Bien, entonces así es como se trabaja, bastante sencillo. Lo importante es que logremos analizar si es interferencia constructiva o destructiva y si va a existir un cambio de fase o no va a existir un cambio de fase.